Hola, soy Ale de Pilas Pues y una vez más estamos compartiendo temas de desarrollo personal, profesional y académico. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Acompáñame a conocer sobre nuestro invitado de hoy. Diego Mazanet, psicólogo clínico, conferencista y creador de contenido. Licenciado en Psicología Clínica con más de 13 años de experiencia ayudando a personas y equipos a mejorar su salud mental y bienestar emocional. Especializado en amor propio, autorregulación y límites, con un enfoque integrador que combina distintas corrientes psicológicas para lograr un cambio profundo y sostenible. Diego, bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme aquí otra vez, gracias por la invitación. Diego, quiero empezar este programa con la siguiente pregunta. ¿Por qué hay personas que les da miedo hablar, que se callan las cosas, independientemente estén en un ámbito laboral o personal? Te diría que porque lastimosamente no sabemos comunicarnos. Es algo que no es tan obvio de decir, porque obviamente todo el día nos la pasamos hablando y tratando de mandar mensajes a otras personas, pero nos comunicamos a veces desde el miedo o nos comunicamos a veces desde querer imponer lo que queremos decir. Entonces, ¿por qué a algunas personas les cuesta? Te diría que porque crecimos también en un ambiente en donde no fomentan tanto la comunicación, donde no nos invitan a comunicar qué es lo que queremos decir, cómo nos sentimos, a no llevar la contraria. Es decir, a veces hasta sentimos un poco de resistencia a cuestionar, a crear nuestro propio criterio, porque ¿a quién le va mejor? Al que dice que sí, al que va siguiendo la línea, al que no crea conflictos. Entonces, te diría que por ahí va un poco la cosa. Ok, y podríamos definir qué es entonces la comunicación asertiva, que es pues del tema que queremos hablar el día de hoy. Por supuesto que sí. Te diría que en salud mental hablamos de 4 posibles tipos de comunicación. Está la comunicación pasiva, la comunicación agresiva, la comunicación pasivo-agresiva y la comunicación asertiva. Entonces, los voy a decir en conceptos muy simples para no aburrir tampoco, pero la comunicación pasiva tiene la característica que busca evitar conflicto y eso lastimosamente deja calladas muchas necesidades porque no necesariamente expresamos lo que sentimos o lo que pensamos. Luego está la agresiva, que no necesariamente busca evitar el conflicto, tampoco fomentarlo, pero su característica principal es que no le importa pasar atropellando a quien tenga que pasar atropellando con tal de decir lo que tengo que decir. Se caracteriza por imponer, por no tomar en cuenta los sentimientos de los demás y pues evidentemente esto no respeta la comunicación en general. Luego, la comunicación pasivo-agresiva, que es después de que ya acumulamos un tiempo, de que ya no hemos expresado, que ya tenemos guardadas muchas emociones y muchos pensamientos, lo que va pasando es de que no necesariamente confrontamos a la persona, pero sí dejamos ir ciertos golpecitos por ahí indirectamente. Aquí es donde usamos mucho sarcasmo, mucha ironía y es de lo más dañino para las relaciones en comunicación porque se vuelve constante, es socialmente aceptable. Lo puedo decir como una broma, pero es constante y eso al final del día cansa, lastima y deteriora mucho las relaciones. Y finalmente, la comunicación asertiva, que es el ideal de todas estas. ¿En qué se basa? Se basa en el respeto. La comunicación asertiva es respetarme a mí desde poder expresar lo que tengo que decir, pero al mismo tiempo respetar, no ofender, no dejar de escuchar a la otra persona. Es una comunicación en donde ambas partes tienen la posibilidad de comunicar lo que necesitan desde la apertura de yo poderlo decir y luego también poderme sentir escuchado. Diego, y entonces ahora que tenemos claro pues de los tipos de comunicación, ¿qué efectos negativos puede tener en una persona en el tema de su desarrollo profesional y personal el no trabajar en la comunicación? Porque pues yo entiendo que hay personas que tienen más habilidad en la comunicación, otras a las que se les complica, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir? Te diría que en el ámbito profesional puede tener varias consecuencias porque mis relaciones con mis compañeros no van a ser las ideales, no me logro expresar de lo que necesito, de lo que quiero, entonces no solo me quedo callado, sino que con el tiempo se va construyendo cierto tipo de resentimiento. Si yo no comunico lo que necesito, a qué aspiro, lo que quiero o en qué me pueden ayudar, eventualmente se puede ir convirtiendo en ellos no me escuchan,
no les interesa lo que tengo que decir, y tiene mucho la característica de que empiezo a buscar culpables. La falta de comunicación deja también mucho espacio a la imaginación, entonces empiezo a tratar de adivinar qué está pensando el otro, no hago preguntas, me da alergia al conflicto, entonces básicamente lo evito. Y eso al final lo que hace es que nos hace interiorizar muchas cosas a nosotros mismos, nos lleva a sentir un poco solos, no escuchados, no importantes. Eso del lado profesional que puede generar estancamiento, malas relaciones y no explicarme como necesito. Luego, en el área personal, la comunicación es la base al final del día de construir una relación. No importa si es una comunicación verbal, pero debe existir comunicación para poder dejar ver quién soy, qué es lo que necesito, qué es lo que la otra persona necesita. Hay muchas personas que escuchan para responder, no para oír. Y esto puede deteriorar mi relación con ellas, porque dentro de todo debe ser de dos vías. Y hablando en términos un poco más íntimos, puede ser familia, amigos, pareja. Creo que es importante entender que tenemos que priorizar el crear estos espacios para poder también comunicarme mejor con la otra persona. Y hablando un poco de las cosas que no decimos, que nos callamos, ¿qué efectos también tiene en la vida de una persona? Hay una frase que a mí me gusta mucho, es un poco fuerte, pero creo que describe muy bien lo que me estás preguntando, y la frase dice: lo que callamos no muere, nos mata. Y esto hace referencia a que hay una situación a nivel de salud mental que se llaman síntomas psicomáticos. Y esto hace referencia a que muchas veces el cuerpo habla lo que las emociones no tuvieron oportunidad de expresar. Entonces, las personas que no expresan, que constantemente se callan, no solo tienen una tendencia más grande a tener este tipo de síntomas, sino que al mismo tiempo puede tener un impacto directo en cosas que hablábamos en el otro episodio de autoestima, porque si yo no le doy voz a lo que pienso, a lo que quiero y a lo que siento, el mensaje que me estoy mandando a mí mismo es: no tiene valor. No tiene valor. Y mucho menos lo voy a sanar, si es algo, un trauma o algo. Exactamente. Entonces, básicamente lo que me acostumbro a hacer es a callarme, reprimir, y esto puede tener un impacto a nivel físico, emocional y en todos los aspectos de nuestra salud. Diego, y ahorita que tenemos un poco más claro de qué es la comunicación asertiva y entramos en profundidad del tema, ¿qué pasa si hay alguien que tal vez ya identificó, ¿verdad?, que le cuesta decir las cosas? En el área de trabajo se queda callado, tal vez ideas que son magníficas, con su pareja también le cuesta decir que no y decir lo que piensa. ¿Qué tiene que hacer esta persona para salir pues, de ese hoyo y empezar a trabajar en ser un poco más confiado a la hora de hablar, a la hora de intercambiar sus ideas? Pienso que ahí ya no se trata solamente de un tema de comunicación. Como hablábamos antes, también es un tema de valoración, de si lo que tenemos que decir vale la pena, por qué no lo queremos decir, qué estamos evitando. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Con una exploración honesta a nosotros mismos. Es decir, evaluar ciertas creencias que a veces no sabemos de dónde vienen, pero ahí están. ¿Por qué tengo miedo de decir esto? Siento que alguien se puede ir, siento que alguien se puede enojar, siento que nadie lo va a querer escuchar. Luego, decir: ¿me hace bien no decir esto? ¿O me serviría que lo escucharan? Hacer estas preguntas de autoevaluación ayudan obviamente a tener un poquito más de claridad de la importancia de comunicar estas cosas. Sé que no es lo más fácil, pero te diría que con uno de los ejercicios más simples de inteligencia emocional podemos empezar a expresar y a comunicar un poquito mejor. ¿Cuál es este ejercicio? Es entender que las emociones básicas son 5: felicidad, tristeza, enojo, miedo y sorpresa. Si nosotros empezamos a hablar o a comunicarnos desde estas emociones, es decir, no decir estoy ansioso, estoy frustrado, estoy cansado, sino empezar a comunicarme conmigo mismo en un aspecto: estoy triste, tengo miedo, estoy alegre. Hablando desde las emociones, puedo empezar a fomentar mis habilidades de comunicación porque entiendo y tengo claro qué es lo que estoy sintiendo.
Entonces, para aterrizar un poquito la idea, el ejercicio o la herramienta sería empezar a preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que queremos comunicar y qué emoción nos genera. Okay. Y en base a eso tener un poquito más de claridad de cómo y por qué vale la pena hacerlo. Okay. Otra parte importante, solo para que las personas no tengan miedo de intentar comunicar asertivamente, es recordar que desde este tipo de comunicación no exigimos, no obligamos y no condicionamos. Lo que estamos haciendo es priorizar la comunicación como tal. Solo lo que necesitamos y en base a eso establecer una posible discusión o aunque sea conflicto, pero de una manera sana de cómo poder llegar ahí. Ok, Diego, y para ir finalizando ya esta entrevista, yo quisiera que nos contaras algún caso de éxito o algún caso que tú tengas en mente de consulta, ¿verdad? Tal vez sin decir nombres, de alguien que pues haya trabajado en esta asertividad, que tal vez era una persona antes y ahora pues es mucho mejor en esta área de la comunicación. Sí, se me viene una paciente que tuve hace algunos años y pues terminamos su proceso. Es una persona muy linda y que todavía tenemos comunicación, pero ella llegó a la clínica con una dificultad tremenda para poder comunicar lo que sentía. Esto estaba asociado, en su caso, a que siempre fue malo cuando ella hablaba. Siempre le decían, no, tú tenés que ser fuerte, no andes diciendo porque todos van a usar las cosas en tu contra, no te mostres como sos porque al final del día la gente si no te manipula. Yo no te sabría decir si estos mensajes eran o de dónde venían como tal, pero le generaron mucho daño. Era una persona que a lo largo de su vida perdió muchas relaciones de amistad, de familia y de pareja porque no podía expresar lo que necesitaba y tampoco podía expresar lo que sentía. Ella llegó con una noticia que yo nunca había escuchado en mi vida, que era que nunca había dicho un te quiero. Ella llegó con 28 años a la clínica y nunca había dicho un te quiero. Trabajamos en entender que lo que ella tenía que decir era valioso, en encontrar también su voz y sus palabras, porque todos expresamos de manera diferente. Y te puedo decir que al final de la terapia me dijo que había dicho 5 te quiero, no a cualquiera, se lo fue a decir a sus familias, se lo fue a decir a personas cercanas en términos de amistad, y a partir de ahí empezó a comunicar sus necesidades, empezó a comunicar desde la seguridad que el decir que necesita algo de alguien o que algo no le gusta de una situación no implica que la persona no se va a ir. Cuando logró hacer esa asociación, bastantes cosas en su vida cambiaron. Hoy por hoy está casada, tiene un hijo, me mandó foto hace poco y me dice que bastante seguido le dice que lo quiere. Así que podemos ver que cuando uno de verdad intenciona el conocerse más y el trabajar en uno mismo, puede tener cambios significativos. Es decir, no importa la edad que tengamos, no importa si es alguien joven, un adolescente, alguien adulto, sí se puede trabajar en el tema de la comunicación, de la asertividad, en hablar más, ¿verdad? En expresarnos más con ayuda de la psicoterapia. 100% sí. Es posible mejorar el tipo de comunicación asertiva que, como decimos, está anclada a la emoción y al respeto. Es una forma de expresión más y lo podemos cambiar en cualquier momento con diferentes herramientas, entre ellas la psicoterapia. Muchísimas gracias, Diego, por este espacio, y a todos los invitamos a seguirse conectando a Guatemala TV y a sintonizar Pilas Pues.